Hola, bienvenidos a Rincón Audiovisual, el programa que dedicamos cada semana al arte de la imagen, el sonido, a conocer artistas del mundo audiovisual y compartir técnicas y conocimientos con ustedes. Hoy les traemos un especial de archivo audiovisual, qué es, cuándo nace y los beneficios que nos aporta como sociedad. Para eso vamos a estar conversando con Gabriel González Carreño, archivista de la provincia de La Pampa. Además, nos va a estar acompañando nuevamente Mario Blandi, archivista de la televisión pública pampeana. Un programón. Ahora sí, sin más vueltas, vamos a conocer qué es un archivo audiovisual. En sus comienzos, el cine no era considerado una fuente de información científica o cultural que debiera conservarse y difundirse. Esto provocó un desafecto por la documentación audiovisual por parte de los profesionales de la información, lo que llevó a la pérdida de patrimonio y muy posteriormente a la creación de instituciones especializadas para la conservación de películas y documentales. La aparición del cine sonoro en 1929 fue un antes y un después en esta materia, ya que a partir de entonces las productoras se mostraron proclives a crear archivos destinados fundamentalmente a la conservación de películas, por lo que podemos decir que fueron los primeros intentos de creación de archivos audiovisuales. Los archivos son documentos históricos que juegan un papel fundamental en la transmisión, conservación y visibilización de actividades políticas, sociales, científicas y culturales de toda sociedad, de manera que se fundan como un verdadero documento social. Pensar el archivo audiovisual como memoria tecnológica. Los archivos audiovisuales surgen y adquieren gran valor con la expansión de los medios masivos y el acceso a nuevas tecnologías. El papel que cobran los medios audiovisuales en la construcción de la memoria y la cultura de los pueblos es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones que han crecido en un contexto muy influenciado por las pantallas. Además, da cuenta de la necesidad de crear conciencia en instituciones académicas y organizaciones sociales acerca de la importancia de preservar el acervo audiovisual y definir políticas que faciliten el acceso público. Los archivos audiovisuales podría decirse que nacen en el siglo XX con un objetivo puntual: resguardar la memoria registrada en soportes tecnológicos, como la grabación sonora y la imagen en movimiento. Un archivo audiovisual es una organización o un departamento de una organización, y su función es facilitar el acceso a una colección de documentos audiovisuales y al patrimonio audiovisual mediante actividades de acopio, gestión, conservación, promoción y catalogación. Los mismos pueden estar contenidos en los siguientes formatos: película, video, cinta magnética, disco láser, analógico, CD, video, DVD, Blu-ray, entre otros. Estos constituyen parte de la memoria institucional y del patrimonio de una nación. Pensar los archivos audiovisuales en tanto una variante tecnológica de la memoria de una sociedad nos permite construir identidad como pueblo. Los criterios de preservación, las políticas de acceso y la conservación de la memoria son un acto político. La democratización de un archivo podrá medirse en función de un criterio básico, que es el grado de participación y acceso al archivo, así como su constitución e interpretación. Los archivos se diferencian por la variedad de los medios que abarcan. Algunos, por ejemplo, son estrictamente archivos de películas o de grabaciones sonoras. Otros son archivos de medios múltiples que abarcan todos los formatos de grabaciones sonoras, imágenes fijas e imágenes en movimiento. Bueno, hemos llegado al final del primer bloque. Ahora nos vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a estar conversando con Gaby González Carreño. Ya venimos. Aquí seguimos con más Rincón Audiovisual, el espacio de la televisión pública pampeana que dedicamos al arte audiovisual. Ahora vamos a conversar con Gaby González Carreño, que nos va a comentar sobre la importancia del archivo, su formación y cómo fue que llegó a este mundo. Bueno, soy Gabriel González Carreño, un orgullo estar acá en este programa que me parece fundamental y muy importante para el audiovisual de nuestra provincia, nuestra región, una vieja deuda y en buena hora. Básicamente yo me considero un ciruja, fui criado en casas de compraventa y me encantan las porquerías y los dispositivos viejos audiovisuales. Básicamente me fui a estudiar cine, me especialicé en fotografía, en iluminación. Y bueno, siempre estuve relacionado más que nada con los soportes analógicos y siempre me atrajo eso. Me encontraba en la calle diapositivas, películas positivas y cuestiones así que siempre me atraían y me parecían algo interesante que con el tiempo fui indagando más profundamente por el lado de la producción y también por el lado de la archivística, que no fue hasta hace poco que pude acceder a una formación, una diplomatura, o sea que soy un reciente diplomado en archivística, así que estoy empezando como a conocer la disciplina y las herramientas,
en base también a un montón de problemáticas que empecé a encontrar en mis colecciones personales y también en cuestiones laborales, trabajando, bueno, en el Estado específicamente. Que, bueno, el año pasado se formó una red de archivos de La Pampa, que es muy interesante, muy importante, por esta idea de unificación de los archivos, porque, bueno, hay muchos archivos y la idea está buena desde el punto de vista de homogeneizar criterios, tener, bueno, conexión para poder tener más herramientas y más poder a la hora de tomar decisiones. Gaby, ¿cómo fue que llegaste al mundo del archivo? Creo que el primer recuerdo que tengo, compré en un remate una película, una cámara de Super 8 y con ella venía un montón de películas. Entre ellas venían 2 películas del Mundial 78 que se llaman La Fiesta de Todos, que es una película producida durante la dictadura. Y bueno, son los partidos del Mundial y a su vez escenas ficcionalizadas que hablan de, bueno, como se llama la película, La Fiesta de Todos, ¿no? Bueno, creo que fue uno de los primeros documentos que yo me di cuenta que estaba en posibilidad de acceder, también de producción masiva, ¿no? Y empecé como a conformar una colección personal y privada de materiales que después utilicé para cortometrajes y cuestiones, instalaciones también. Siento que siempre estuvo ahí lo del archivo y nunca tomé la iniciativa como ahora de empezar a indagar seriamente en la disciplina. ¿Cómo seleccionan y priorizan los archivos que serán preservados? Cómo se selecciona y priorizan los archivos es algo fundamental y muy importante para la disciplina de la archivística en particular, y lo he aprendido hace poco, así que también es algo interesante porque no puede estar librado de la subjetividad del archivista o de las personas que están a cargo de eso. Por eso la disciplina se basa en cuestiones fundamentales que hacen que tengamos herramientas más objetivas a la hora de tomar decisiones. Tengamos en cuenta que estamos hablando del legado, de lo que nos queda y nos quedará a futuras generaciones, y es la forma que tenemos de reconstruir nuestra memoria colectiva. Por tanto, la selección es un proceso técnico. Se establecen distintas instancias en el ciclo de vida de un documento, ¿sí? No estamos hablando solamente de los audiovisuales en este caso. Pensemos que podemos considerar documentos de archivo, las tablillas de arcilla en la Mesopotamia hace miles de años, como en la antigua Grecia y Roma, hasta los discos rígidos de la actualidad. Es súper amplio el concepto y es muy importante entender esta cuestión del ciclo de vida de un documento. Un documento cuando nace tiene una necesidad concreta en ese momento, que normalmente es gestada por la entidad productora. En este caso, por ejemplo, el video que están haciendo ustedes ahora es gestado en este contexto, en la entidad productora, que sería el programa Rincón Audiovisual, y que después de un tiempo pasa a una instancia de archivo intermedio, que en ese momento se hace una selección de si tiene un sentido de conservarlo más allá de la utilidad momentánea, o pasa a ser un archivo que va a tener una cuestión de relevancia en la investigación histórica, más que nada, sobre el pasado y cuestiones de esa índole. Creo que eso es fundamental, entender que es muy importante, es muy difícil, y por ejemplo nosotros no tenemos la figura de un archivo intermedio en la provincia, y en muchos lugares pasa lo mismo. Pasamos directamente de la entidad productora a archivos que terminan siendo depósitos, que muy librados a la buena de Dios, y termina finalmente todo cayendo a la idea de un archivo central o general que termina abarrotado de cuestiones. Y en este sentido hay que remarcar esto, que es tan importante conservar como eliminar, o sea, como en la memoria. O sea, no podemos recordar absolutamente todo, tenemos también una instancia de olvido que es importante también y es parte. Después hay infinidad de mecanismos, de situaciones como las tablas de conservación de plazos, que son, digamos, procedimientos técnicos y legales para establecer cuánto un documento tiene que ser conservado y cuánto a partir de ese momento pasa a no ser conservado o a permanecer en custodia para siempre, digamos, o lo que dure el soporte, ¿no? Que es lo más difícil. Entonces, bueno, es toda una materia dentro de la disciplina, lo que sería la selección y clasificación para la posterior conservación. ¿Cuáles son las tecnologías utilizadas en la preservación y restauración de archivos audiovisuales? ¿Y qué tenés en cuenta? En torno a la conservación de los documentos de archivo, de los fondos de archivo, todas las técnicas de los distintos soportes fueron evolucionando para hacer que la duración sea mayor en su permanencia, ¿no? Que no sea atacada por plagas, que no sea atacada por insectos, incluso la utilización de determinadas maderas o resinas especiales para que no sean, digamos, atacadas por plagas. Es algo, como verán, que es muy antiguo, que tiene que ver
propiamente hasta con la construcción de las instalaciones y del edificio donde se conservan estos documentos. Tiene que ver con el control de la humedad, con el control de la temperatura, la ventilación, el tipo de iluminación o no iluminación que tenga. Todo afecta a la documentación. Y acá hay que hacer una salvedad. La mayoría de la documentación que existe en los archivos, por ejemplo en el AGN, el Archivo General de la Nación, es documentación escrita sobre soporte papel. Y el porcentaje digitalizado de eso es muy menor al total. O sea que todavía hay mucha información que está esperando ser digitalizada y que solo está en su soporte original, soporte papel. En particular el caso del audiovisual. Pensemos que en la línea de tiempo el audiovisual tiene apenas un siglo. Pensemos, lo escrito es mucho anterior. Entonces, además de que la tecnología tiene un papel determinante en cada uno de los soportes que fue evolucionando en el tiempo, partimos de la base que, bueno, el primer soporte fueron el fílmico. En general se habla de dos etapas del fílmico, lo que sería el nitrato, que era inflamable y que por esa misma razón sobrevivió muy poco material hasta el día de hoy. Tenemos que hacer la salvedad que acá en La Pampa tenemos uno de los registros más antiguos documentales. Se fue a Buenos Aires, está en el Museo del Cine, ojalá algún día vuelva de donde fue gestado. Esta colección de fílmico corresponde a la familia Filippini, que fue uno de los más antiguos y reconocidos documentalistas de La Pampa y del país. Eso está en nitrato, en su soporte original, y de hecho se está digitalizando en un soporte de mayor calidad ahora, que es en 4K, en la mayor resolución, en un transfer cuadro por cuadro. Esa es una de las estrategias de conservación. Esto aún no ha terminado, pero nos tenemos que ir a un corte chiquitito y en el próximo bloque Gaby nos va a seguir comentando sobre las tecnologías utilizadas en la preservación y restauración de archivos audiovisuales. Ya volvemos. Hemos llegado al último bloque de Rincón Audiovisual. Qué rápido que se nos pasó este programa. Ahora nos vamos a seguir conversando con Gaby González Carreño sobre el archivo. ¿Cuáles son las tecnologías utilizadas en la preservación y restauración de archivos audiovisuales? ¿Y qué tenés en cuenta? En el caso del audiovisual, generar copias o digitalizaciones que permitan que tengan más accesibilidad al documento sin alterar el documento original. Imagínense que si tenemos que volver a ver otra vez las películas de Filippini una y otra vez, y el soporte analógico en algún momento se va a romper. Bastante duró 100 años y todavía se sostiene. Me gustaría ver cuántos discos rígidos duran 100 años. Creo que hay algo ahí que está bueno reconocer también de las tecnologías, que por más de que hoy en día estemos en un paradigma tecnológico que nos da mucha seguridad en algunas cuestiones, también hay que reconocer que las películas que no llegan de hace 100 años, por algo llegan, ¿no? Dentro de lo fílmico hay distintos soportes que con el paso del tiempo se han ido evolucionando y mejorando, incluso con la llegada de la televisión. Está el 35 milímetros, 16 milímetros, Super 8, 8 milímetros, y después hay otro montón más, como el 9,5 y otros soportes más que son también periodos de transición y cuestiones, pero los más estandarizados son el 35 milímetros y el 16 milímetros. Y para uso doméstico familiar el 8 milímetros y Super 8. Todos estos soportes son película fílmica como el rollo de fotos, digamos, ¿no? Es un soporte físico que uno lo ve al trasluz y se ve la imagen. Pasamos después a la etapa del soporte analógico de video, y en particular después del video digital, en la que ya el soporte empieza a ser un soporte opaco, digamos, que no tiene una imagen en sí mismo, sino que es a través de un dispositivo obtenemos la imagen, y eso ya implica otra cuestión que es la utilización de dispositivos y los paradigmas tecnológicos que se superponen. Como lo decía hace un rato Mario, pasa que las tecnologías después se van pisando entre sí y los paradigmas tecnológicos nos obligan a pasar a una mejor calidad o a otra mejor resolución o a otra cuestión, y en el medio quedan archivos, digamos, documentos de archivo que están siendo, digamos, excluidos del nuevo paradigma. Entonces, por eso es muy importante también esta idea bastante reciente que se llama preservación digital. Por ejemplo, el caso de las imágenes del hombre llegando a la luna, ese material se perdió, el material original. Fue tan popularizado ese material, tan copiado, tan distribuido por el mundo, que el material original se perdió. Entonces, a partir de eso se gesta esta idea de la preservación digital, que es un procedimiento técnico complejo, que tiene distintas etapas, pero lo que garantiza es que el material sea duradero a larguísimo plazo, a través de estas cuestiones procedimentales muy específicas. Búsquenlo, es muy interesante, preservación digital.
para garantizar este tipo de cuestiones. Es un tema muy amplio, me puedo ir mucho por las ramas, pero es fundamental. En torno a restauración es un tema súper específico que requiere el estudio particular de eso. La verdad que no es algo que yo esté estudiando particularmente. Sé que hay gente que lo hace muy bien, particularmente con los materiales más antiguos o más viejos, como el caso del fílmico. Hace poco tuve que hacerlo con el caso de las cintas de VHS, de video, que se veían afectadas por un problema de humedad y a su vez tenían hongos por eso mismo. Así que tuve que básicamente investigar antes de que se siga degradando el material para poder restaurar un poco ese material y digitalizarlo antes de que se siga degradando. Digamos, la lucha contra esos factores es bastante siempre a contrarreloj, no condice a veces con los tiempos institucionales y la mayoría de las veces hay que poner mucha más voluntad y con recursos propios y hacerlo a corazón y a pulmón para poder llegar a un resultado concreto. Si por ahí tenemos que esperar comprar una capturadora o no sé qué, y por ahí los VHS se terminan degradando en el camino. ¿Por qué creen que es importante contar con un archivo público? Creo que hay una responsabilidad enorme con este legado, que significa la buena salud de la documentación y los fondos. En particular el audiovisual, creo como un buen ejemplo y un excelente ejemplo es lo que está haciendo el Archivo General de la Nación. Por favor, los invito a que entren a la página de AGN Bicentenario, se hacen un usuario y pueden buscar dentro de todo lo que es la sección audio y video, y está con total acceso a ese material que es fundamental. Se van a sorprender las cosas que hay. La verdad que me parece un laburo que lo han hecho el último tiempo. Yo me acuerdo de haber ido al archivo antes y eso era muy distinto, muy difícil. Tenías que ir al archivo en Paseo Colón, dejar el documento, te hacían pasar, era como todo un misterio, una mafia, que hoy en día yo creo que gracias también a internet y que hemos mejorado mucho esas cuestiones de comunicación y de almacenamiento, de códex, o sea, como que realmente hoy en día vos podés buscar en tu casa, con tu compu, en tu trabajo, un archivo audiovisual que es público, que es de todos. Los archivos son del pueblo, no son de un gobierno o de una gestión. Los archivos son del pueblo y el Estado es la forma más visible de esa cabeza del pueblo. Creo que eso es fundamental entenderlo. Por eso creo, bueno, como ejemplo no dejen de experimentarlo porque es una forma de acceder a algo que es nuestro. Creo que eso es hacia donde tendríamos que apuntar concretamente y permitir que todos podamos acceder. Preservarlo significa pasarlo a otro soporte. Y nada garantiza que el soporte original, por lo general un archivista te dice todos los máster, todos los originales algún día la degradación los hará desaparecer. Es un poco pesimista en eso. Por eso es muy importante cómo preservar las condiciones originales, cómo se hizo ese material. Preservar los fondos documentales. Es muy importante no separar. Si hay un material que viene de tal lado, como nos han donado, gente que ha trabajado en el canal, que ha copiado, bueno, lo ha donado. Eso no debe perder, siempre debe estar ese material, preservar su conformación original. Muy importante, más allá de la utilidad que se le dé. Pero bueno, la importancia es esa. Tratar de que más allá de los cambios tecnológicos, tener siempre y muchas copias. Muchas copias. Es otro problema, porque tenemos discos externos donde vamos almacenando y sabemos que tienen una vida útil y que hay que hacer copia de copia. Bueno, en la medida de las posibilidades se va haciendo. Creo que ha cambiado mucho la idea de los archivos con mayúscula. Con el tiempo los paradigmas que originalmente fueron de una ciencia más positivista del siglo XIX, hoy se encuentran con realidades mucho más contemporáneas, posmodernas, que requieren una vinculación directa con la sociedad, con la necesidad de la gente de encontrarse con registros del pasado, con aportar, y de algún modo cambia esta vieja idea del archivo como cementerio de documentos, que está en un espacio inocuo, cerrado, al que solo acceden los investigadores, y pasa a ser una institución dinámica
con vinculación social, con articulación con otras áreas, que ya no es un cementerio, sino que justamente las fuentes cobran vida a partir de la vinculación con la gente, que puede dar testimonio de ello, que puede hacer algo con ello. Si no, un documento por sí solo no tiene mucho sentido. Creo que esa es la clave fundamental hoy en día para entender los archivos en lo contemporáneo y particular en la dinámica de lo público. Si no lo entendemos así, por suerte creo que hay gente que está a la altura de las circunstancias y que está buscando caminos en ese sentido. Esto lo sostiene, Jorge Gagliardi, que ha luchado mucho por esto en Argentina, en nuestro país. La preservación de la memoria, eso es fundamental. Un pueblo sin memoria es un pueblo con una identidad débil o sin identidad. Es y después, como material para los historiadores y para el ejercicio de los derechos, porque mucho material puede servir para distintas instancias donde la gente haga valer sus derechos. Con esas tres premisas, te digo la importancia, ¿no? Esto lo recalcaba mucho en Mariana Nazar, que es una historiadora y archivista que el año pasado dictó un taller acá y pude asistir y se está constituyendo una red de archivos pampeanos, la Redalp, un poco para compartir, para alentarnos, porque es algo que no se le da por ahí la importancia que se merece. Y entonces hay que pelearla de abajo, para que las autoridades estén a tono con eso. No digo todo, ¿no? Pero pasa. Muchas gracias Gaby y Mario por acompañarnos el día de hoy y por compartir sus conocimientos con nosotros y la audiencia. No podíamos dejar de traer este tema a pantalla porque nos parece fundamental e imprescindible que la sociedad cuente con un archivo público accesible y sobre todo nos parece admirable el gran trabajo que realizan los archivistas. Un pueblo con memoria es un pueblo que no olvida y esas son las bases de cualquier sociedad. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Recuerden que tenemos Instagram, aparecemos como rincón.audiovisual. Ahí compartimos un avance de los próximos programas que van a estar saliendo y si tienen sugerencias sobre temas que les gustaría que toquemos en pantalla, no duden en compartirlo con nosotros. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de Rincón Audiovisual. ¡Chau, chau!